Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí en otra vez de nuevo con los coloquios sobre experiencia humana. Somos Carlos Manos Tercé, Ingrid Antolino, formadores y consultores en crecimiento personal y profesional. Y hoy vamos a compartir un tema muy interesante que es cambia tu perspectiva de los problemas. ¿Qué es lo que os queremos comentar? En primer lugar, vamos a ver un poco la perspectiva interna, ¿vale? De qué sucede entre nosotros con el tema del autoengaño, las creencias y los límites y el autoboicot. Y luego veremos un poco más toda esa parte externa sobre obstáculos, retos, dificultades y problemas. Carlos, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, ahora con todas estas palabras que nos has dicho, que pueden significar muchas cosas negativas para muchas personas, yo creo que los que vayan viendo nuestros vídeos verán que tenemos como un enfoque muy positivo, proactivo y creativo, Ujú, pero es verdad que no siempre sale todo como rodado, ¿no? Y ujú, quizá el juego de la vida también se basa en eso, en aceptar, pues que, hombre, fantástico si todo nos sale como hemos pedido. Y si no, y si encontramos sobre todo obstáculos, como decías, dificultades o retos, pues aprender a entenderlos y a interpretarlos, ¿no? Como ujú. qué. Entonces, bueno, yo prefiero que nos contextualices así a nivel más teórico de qué estamos hablando y así podemos entrar más en detalle. Muy bien. Pues si te parece, Carlos, vamos a ir viendo un poco cada uno de los conceptos. Primero, uno de los más difíciles de entender a nivel práctico, pero que su definición es muy simple, es el autoengaño. Autoengaño quiere decir mentirse a uno mismo. El tema es que esto se puede hacer consciente o inconscientemente. ¿Qué quiere decir esto? Pues que cuando nos mentimos a nosotros mismos, nos convencemos de algo que es una realidad falsa. Y eso, pues lo podemos hacer conscientemente, es decir, sabiendo que es así, o a veces incluso lo hacemos inconscientemente, es decir, sin darnos cuenta de que esa realidad que estamos convenciéndonos de que es de verdad y no lo es, ¿vale? No nos damos cuenta de que esa realidad es falsa. Y entonces, ¿qué sentido tiene utilizar este mecanismo, ¿no? En la mente humana, ¿por qué lo hace? ¿O qué sentido tiene? Pues generalmente es para protegernos. Mm, esta protección, ¿vale? Puede venir determinada por miedos, por creencias, por valores. O sea, la fuente de esa protección puede ser muy diferente, ¿vale? Pero generalmente el autoengaño siempre es una medida de protección. No nos autoengañamos por engañarnos, ¿vale? Porque seamos tontos ni nada de esto. Entonces, uno de los casos que yo siempre me gusta utilizar para que la gente lo pueda entender son las adicciones, ¿vale? La mayoría de gente que tiene una adicción es consciente de que esa adicción no es buena para él, ¿sí? Pero aún así se autoengaña para poder seguir utilizando ese mecanismo de recompensa de la adicción para suplir o sentirse bien, ¿vale? No aceptando o no afrontando la causa de ese autoengaño. No sé si me he explicado porque es complejo, pero, por ejemplo, yo puedo saber que fumar es malo o que no me va a aportar un beneficio para mi salud, pero puedo elegir seguir fumando y autoengañarme porque pienso que lo que me aporta a nivel de quitarme la ansiedad el hecho de fumar, pues a mí me ayuda a sentirme mejor, a no comer desesperadamente y engordar un montón de kilos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ese mecanismo de autoengaño es una protección para mí al final, Mm. ¿sí? Te Entonces, puede hacer ¿es una... malo el autoengaño en sí mismo? Sí. Bueno, no es que sea malo o bueno, sino que lo importante del autoengaño es ser consciente de él. Mm. Yo creo que ese es el primer paso para poder empezar a hacer acciones distintas. Claro, yo ahí quería decir algo referente a eso, ¿no? Y justo es cuando decías, porque muchas veces el autoengaño o la autosugestión son Ujú, herramientas que usamos pues en hipnosis o en PNL, ¿no? En muchas ujú, técnicas de visualización. Entonces hay que valorar, y yo siempre acabo hablando de la sostenibilidad, ¿no? Es decir, si ese autoengaño o esa autosugestión no son útiles realmente, hasta qué punto podemos con nuestra mente decirnos que algo que quizá no funciona para la mayoría de personas, a nosotros sí o algo así, ¿no? Y ahí ujú, ya estoy hablando del meta autoengaño, ¿no? Es decir, de si podemos abstraernos tanto o tener ese nivel de autosugestión como para, bueno, yo hablaré de, mencionaría solo el caso de algunos faquires, ¿no? Por ejemplo, ¿eh? Es decir, que quizá con su poder mental pueden conseguir
efectos físicos, ¿no? Es decir, me tumbo en una cama de pinchos, ¿no? Yo creo que esta es como la imagen más tradicional y no me hago daño. O paso por encima del fuego o me quemo y no me afecta, ¿no? Yo no sé si Ujú. aquí estoy yendo muy, muy lejos. Bueno, eso también supongo que es autoengaño en el fondo, ¿no? Pero tal vez la mayor, esto es para mí lo que planteas, ¿no? Es como el tema del fuego, ¿no? De pasar por el fuego o pasar por encima de cristales. Todas estas cosas son cosas que si nosotras pusiéramos la atención en la acción que estamos haciendo, pues posiblemente no seríamos capaces de hacerla o sufriríamos dolor mientras la hacemos, porque nuestro cuerpo está predispuesto a experimentar eso que, ¿no? Otra técnica es, más que autoengañarse tal vez, llevar la mente a un nivel mucho más entusiasmado, ¿no? A nivel de creencias empoderadas y entonces pues hace que la mente sea capaz de tener más en cuenta eso que tú tienes en ese momento en tu mente que la sensibilidad física de eso que está pasando, ¿no? De quemarte, de cortarte o de sentir los cristales o lo que sea, o los pinchos, o no. Pero yo creo que el autoengaño sobre todo lo utilizamos porque digamos que hay algo interno, una- un pensamiento, una sensación, lo que sea, que para nosotros prácticamente es insoportable, ¿no? O sea, es como que pensamos que no podemos gestionarlo. Y cuando vemos eso llegar, ¿no? Es como que viene el lobo, cuando lo estás viendo, automáticamente dices, no, mecanismo de autoprotección, me autoengaño, no es así, ¿no? Eso también pasa mucho en las parejas, por ejemplo, ¿no? Parejas que no van bien, que a lo mejor hay realmente que tomar una decisión importante porque uno de las dos está sufriendo, pero como hay una creencia superior de no me puedo separar, que voy a hacer solo, sola o lo que sea, pues me autoengaño y pienso ya se arreglará, tengo que seguir adelante, no me puedo separar, lo que sea, ¿no? Porque Ujú. mis niños, porque no sé qué. Entonces, bueno, al final es una manera de, digamos, poner un parche a algo que, que está sangrando, ¿no? Y que no podemos permitir que ver esa escena. Entonces decimos, bueno, como no puedo ver esto, tapo, ojos que no ven, corazón que no siente, Ujú. pero internamente es muy probable que tengamos algún tipo de conflicto, ¿vale? Con nosotros mismos y eso al final se acabará manifestando en repetir una situación, en generar pues algún tipo de cosa externa de alguien viene y te dice tasca, ¿no? Y te lanza ese mensaje que justo destapa la olla a presión Ujú. que tú has tapado, ¿no? Entonces, lo importante creo que es ser consciente de ese autoengaño para poderlo resolver. Si no estás preparado en el momento, pues poco a poco, progresivamente, pues con un proceso de coaching o tú mismo, con, ¿no? Con algún terapeuta, lo que sea. ¿Quieres que entremos en el tema de creencias ya que has mencionado? Porque me ha gustado mucho cuando has dicho creencias empoderadas. Sí. Mira, yo había oído creencias, no sé, potenciadoras, limitantes, pero empoderadas me parece muy interesante, ¿no? Una creencia empoderada. A ver. Uh-huh. Bien, las creencias al final, bueno, es aquello que nosotros a través de validar, a través de nuestra experiencia, una enseñanza o un pensamiento, nosotros damos por bueno. Ujú. También hay otra posibilidad de adquirir que las creencias que es heredadas de tus educadores, tus padres, tus profesores, tus hermanos, quien sea. O la fe, Entonces, ¿no? o Incluso. la fe, Bueno, incluso la porque la, com- religión. la comprobación de algunas creencias no existe, pero Ujú. se quedan ahí incrustadas pues por una cuestión de eso, de pura fe o pura confianza en ello, ¿no? Exactamente, o incluso también a nivel social, ¿no? Hay muchas Ujú. creencias que son de cultura, o sea, no es lo mismo las creencias que tenemos, por ejemplo, en el mundo occidental que en el oriental, o incluso los países desarrollados, subdesarrollados, o sea, todo esto evidentemente nos condiciona, ¿no? Y yo siempre hablo, bueno, ya que lo has dicho, pues para mí hay como tres, ¿no? Las creencias neutras, o que también las puedo llamar que me dan igual, ¿vale? Que son aquellas que no generan ningún impacto importante en mi vida. Las creencias empoderantes o empoderadoras, que son aquellas que yo utilizo para conseguir mis objetivos, ¿no? Y esto lo relacionaremos después con vencer esos obstáculos, esas dificultades, esos retos, tal. ¿Vale? Y luego para mí están los límites o creencias Claro. limitantes, que son todas aquellas creencias que en lugar de ayudarme o simplemente ser neutras,
pues lo que hacen es impedirme yo a mí misma, y esto tendría a veces un poco que ver con el auto boicot también, de poder conseguir cosas que quiero o que me gustaría, ¿no? O que simplemente quiero, a veces tampoco es una cosa muy, muy importante para mí, ¿no? Pero como ya tengo yo ahí un filtro que me dice esto no lo vas a conseguir, o tú para esto no vales, o esto no es para ti, o no te lo mereces, pues ya automáticamente da igual lo que ponga después porque Además, las, no lo voy a conseguir. las creencias son como partes de nuestro programa de software, ¿no? Ujú. Que es casi que muchas veces vienen como de serie, ya están por defecto ahí y bueno, y realmente forman parte de nuestro inconsciente, ¿no? O sea, no es sencillo llevarlas al consciente hasta que se explicitan, ¿no? Y yo creo que ahí es uno de los ejercicios, porque yo me planteaba cuando hablábamos de creencias o cuando hablo de creencias, que está bien hablar de ellas, pero lo que mucha gente quiere es, vale, si me doy cuenta, primero pasarlas al consciente, ¿no? Me doy cuenta de que tengo esta creencia, aportarle luz o que aparezca, ¿no? Y ahora, si esa creencia ya no me acompaña, ya no va con mis ideales o quiero transformarla, ¿cómo podemos hacerlo, ¿no? O sea, Ujú. ¿cómo cambiamos las creencias? No sé si tú tienes alguna estrategia. La verdad es que hay muchas herramientas, sobre todo, pues, por ejemplo, la PNL te puede ayudar, ¿vale? Incluso, bueno, hay un personaje que es conocido, que es Bruce Lipton, que tiene un libro que se llama La curación espontánea de las creencias, ¿vale? Que también tiene su propio método para hacerlo. Yo siempre, en cuanto a las herramientas y los métodos, soy un poco más, ¿cómo lo digo? Que no me gusta a veces proponer muchas herramientas y métodos porque creo que cada persona tiene que descubrir el que a él o a ella le va bien, ¿no? Y eso al final también es un proceso. Pero sí que es verdad que para cambiar creencias va muy bien para mí el tenerlas identificadas. Ujú, O sea, creo que ese sí que es un requisito importante, ¿no? Porque aunque no sepas cómo hacerlo, sí que es importante saber qué está condicionando tu vida de forma que no quieres. Es decir, porque muchas personas a veces más que centrarse en la creencia, se centran en ir a buscar el origen de la creencia. Me explico. Si yo pienso que no puedo hacer algo o que no soy lo suficientemente lista, da igual si me dijo mi abuela, mi tío, mi hermana, mi padre, ¿sabes? O mi profesor. Para mí, eso ahora no es lo relevante. O sea, si yo tengo que cambiar esa creencia, para mí lo importante es cambiar la creencia. Si luego tengo curiosidad en saber quién me la puso en el software, ¿vale? Pues puedo investigar. Pero yo, y esto también supongo que es un tema de carácter y de... A mí siempre me ha resultado poco práctico el tener ese nivel de información, porque creo que al final te despista ujú, de lo que quieres lograr. ¿Eh? O sea, si yo voy mucho al pasado a rascar a ver quién fue el que me puso la creencia, no sé si voy a lograr realmente sentirme mejor o todavía me voy a hundir más porque pienso que mi padre, oh, que tanto me quería, me dijo que no valía. ujú. ¿Sabes? A lo mejor no estoy preparada en ese momento para esa información. Entonces yo siempre en eso soy muy práctica. Digo, a ver, da igual, no importa ahora mismo. ¿Qué queremos cambiar? Esto, perfecto, vamos a cambiar esto. Cuando lo tenga cambiado, a lo mejor sí que me puede interesar desde ese autoconocimiento de mi vida, de mi pasado o de cómo puedo cambiar otras cosas del futuro relacionadas, tener más información. Ujú. Claro, yo sí que, a mí, yo soy como muy técnico en estas cosas, sí que es verdad que a mí me gusta también proponer a la gente, ¿no? Como tips o estrategias, pero yo reconozco que es verdad, hay muchas formas de acceder a ello, pero sí que quizá contextualicemos algo como más genérico, sin poner nombres y apellidos, de qué estamos hablando cuando hablamos de una creencia, ¿no? Realmente una creencia es, pues como decías tú, pues un marco, ¿no? Fíjate como este marco que tengo aquí, pues un marco que delimita lo que tú puedes experimentar, ¿no? Lo que puedes experienciar, porque tú puedes pensarlo. ¿No? Yo puedo decir, pues tengo la creencia de que es imposible caminar sobre fuego sin quemarme los pies. Y yo puedo pensar, bueno, seguramente hay la posibilidad de que yo pueda caminar sobre brasas sin quemarme los pies, pero no creo que sea posible o será inalcanzable, ¿no? Entonces, uno puede pensarlo. La cosa es, primero, ¿cómo convenzo a mi mente, a mi pensamiento,
que pueda salir de ese marco y después si yo puedo realmente llevar a la realidad la materialización de mi validación del cambio de creencia, ¿eh? Entonces, por un lado, hablamos de cómo cambiar estructuras del inconsciente y esto tiene que ver mucho con el lenguaje. Es decir, las creencias nos suelen entrar a través del lenguaje, porque si no, las generamos nosotros también a través de la experiencia, pero suelen estar en el lenguaje. O sea, el llevarlas al lenguaje verbal las hace conscientes, ¿no? Eso es lo que tú estabas diciendo. Entonces, si yo digo, bueno, ¿tú qué crees? ¿No? ¿O en qué crees? ¿Crees esto? Y entonces yo he visto listas, ¿no?, de creencias, pero siempre se pueden añadir nuevas creencias, ¿no? Entonces, por un lugar, yo entraría a descodificar esa creencia. ¿Cómo? Lo primero que me viene a la mente es tipo mantras, ¿no? O sea, la repetición de la Ujú, creencia contraria o del cambio, la nueva creencia, por un lado, eh, con estrategias de visualización o, como decías, con estrategias de programación neurolingüística. Y por otro lado, si es posible, materializar la resolución de ese cambio de creencia. Es decir, muy bien, pues si yo quiero convencerme de que puedo caminar sobre brasas, quizá estoy diciendo una cosa muy arriesgada, pero bueno, si yo quiero convencerme de que puedo llevar a cabo este proyecto, voy a realizar el proyecto y voy a demostrarme que es posible, ¿no? O voy a ujú. demostrar al mundo que es posible. Entonces, yo creo que esas dos vías posibles, ¿no? Primero, trabajo mental y después trabajo sobre la realidad para ver el feedback. Ujú. Yo sí que quería decir, ¿vale? Yo he hecho lo de pasar por cristales, he hecho lo de pasar por encima del fuego, he hecho lo de partir una tabla, he hecho lo de partir una flecha aquí en el cuello, que eso fue de lo que me dio más impresión. Muy bien. Y algo más que ya no me acuerdo. La cuestión es que sí que es verdad que cuando tú haces esas cosas, ¿vale? Al final es como algo físico que te permite tomar conciencia de algo que tú pensabas que no podías hacer y hacerlo, ¿no? Mm, Pero creo que cuando hablamos de creencias nuestras, ujú, es otro proceso, ¿vale? Y lo mm, explico porque a veces te puede resultar fácil porque estás en la energía del evento, lo que sea, la gente, no todo el mundo, y tú vas y pasas por el fuego y no te quemas, siempre y cuando no lo piensas, porque si lo piensas o te da el miedo, entonces te quemas, ujú, ¿vale? Pero con nuestras creencias a veces el proceso es más difícil, ¿vale? mm, Lo digo en ese sentido porque luego también, claro, entran un poco, ¿no? Ah, pues yo pasé por el fuego, pero ostras, esto me cuesta, ¿no? Pues bueno, puede ser, o sea, no quiero decir que es tan fácil, ¿vale? A lo mejor es más fácil casi pasar por el fuego que cambiar una creencia tuya. ¿Por qué? Porque las creencias normalmente sobre nosotros mismos están muy arraigadas mm, y tenemos mucho apego a ellas porque definen nuestra personalidad. Al final tenemos que soltar algo que para nosotros es nuestra identidad. Y eso no nos es fácil de hacer por un tema conceptual, porque pensamos, si suelto esto, ¿qué hay? ¿No? O sea, que me desprenderé de mí mismo, dejaré de ser yo, ¿en quién me convertiré? ¿No? Entonces, tenemos que tener también esto presente, ¿vale? Que no pasa nada, que es normal que nos cueste, que es un proceso y que lo único importante es encontrar el método que a nosotros nos va bien o nos funciona o a veces a lo mejor para cambiar ciertas creencias nos puede ir bien una cosa y para cambiar otras nos puede ir bien otro. O sea, no quiero decir que solo pueda ser uno. Pero quiero decir esto porque que algunas creencias son fáciles de cambiar, otras no son tan fáciles de cambiar y todo es normal, ¿vale? Y cada uno es como es y se tiene que respetar su propio proceso en eso. Eso es importante No para sé mí. si quieres dar algunos ejemplos de este tipo de creencias que dices que están muy arraigadas y que podrían modificarse también, porque cuando hablas de creencias, muchas personas se remiten a creencia, no sé, espiritual o religiosa, ¿no? Es decir, yo creo, no sé, creo en Dios o creo en Ujú, tal. Al menos desde mi experiencia, yo creo que en general trabajar las creencias es más esto que estas otras creencias, como tú dices, sobre uno mismo, ¿no? Es decir, las creencias limitantes, ¿no? Estamos hablando al final de ujú, estas creencias limitantes que normalmente incluyen ujú, un no, ¿no? ujú. A ver, te pongo un ejemplo y lo ligo un poco ya con el siguiente tema del autoboicot, ¿no? Em, hay muchas veces que nosotros hemos recibido mensajes muy sutiles a lo largo de nuestra vida, ¿no? Sobre nosotros mismos, ¿vale? Y cuando nosotros nos formamos nuestra personalidad, que es desde que nacemos hasta los 7 años,
con todo lo que recibimos del exterior más lo que nosotros vamos experimentando, acabamos confeccionando una identidad que prácticamente no es la totalidad, pero prácticamente es el 90%, creo. Entonces, eso que nosotros sin darnos cuenta lo hemos confeccionado como nuestra identidad, al final es lo que nosotros vamos a buscar cuando tenemos que tomar una decisión, ¿vale? Cuando tenemos que afrontar algo. Cuando tenemos que decir, hago esto o no hago esto, voy a esa base de datos. Cuando tenemos que decir, podré o no, o lo que sea, ¿vale? Y ahí también está un mundo que generalmente cuesta, por experiencia lo digo, a muchas personas les cuesta muchísimo cambiar, que es, por ejemplo, las creencias acerca del dinero, ¿vale? Entonces, cuando tú has vivido, por ejemplo, en un ambiente de poca abundancia económica y todos los días de tu vida has oído, esto no te lo puedes comprar, uy, tienes que ahorrar, no puedes gastar en esto, hay que medir mucho porque el dinero cuesta mucho de ganar, uy, no hay trabajo, uy, qué difícil es poder llegar a ganar mucho dinero, ¿vale? Todo este tipo de cosas que al final, aunque son creencias diferentes o afirmaciones diferentes, tienen que ver con el tema de la prosperidad, la abundancia, el dinero y tal. Cuando tú eres mayor, vas a buscar trabajo y aunque no lo creas, estás preparándote la entrevista como un campeón o campeona, estás dándolo todo tal, pero dentro de ti hay un pensamiento que dice, uy, no te van a coger, porque es muy difícil que te cojan para un puesto de mucha responsabilidad, porque es muy difícil ganar dinero, ¿vale? Y tú no te estás enterando de que eso está ahí, pero te estás preparando la entrevista, te acicalas para la reunión, te preparas, estudias 20 másters, ¿vale? Pero no te cogen. Y dices, ¿ves? Es que al final Se es así, confirma. normalmente sale solo, ¿no? Y dices, ¿ves? Ya sabía yo, ¿eh? Sale muchas veces en el ya sabía yo que era muy difícil que me cogieran. ¿Eh? Entonces, ¿por qué te has preparado? ¿Por qué has hecho 20 másters? ¿Por qué te has...? ¿No? O sea, fíjate la incoherencia. Entonces, hay un libro de Bernardo Stamateas que se llama Autoboicot cuando el tóxico eres tú, que al final habla mucho de esta parte, ¿no? De cómo ese autoboicot muchas veces no es consciente. O sea, tú no eres consciente que te estás preparando la entrevista y te estás gastando un montón de pasta en másters y estás dándolo todo para conseguir el trabajo de tu vida, pero en el fondo crees que no lo vas a conseguir. ¿Vale? Entonces, es muy importante ser consciente de estas pequeñas cosas, porque si no somos conscientes, nunca las vamos a poder cambiar y vamos a ir frustración tras frustración, ¿vale? Hasta que al final lo que acaba pasando desde mi perspectiva muchas veces es que ya viene la decepción. Es cuando ya ni lo intentas. O sea, al principio, mira, lo intentas porque piensas, bueno, no soy consciente de esa creencia y quiero creer que sí, ¿vale? Pero en el fondo creo que no. ¿Sí? Entonces llega un momento que después de tanta frustración ya ni dices que ¿para qué lo voy a intentar si siempre va a ser no? Y entonces ya esa creencia no solo es que tú la tengas, sino que además tú la reafirmas. ¿Vale? Entonces yo invito a las personas a que siempre que se encuentren, y también tiene que ver un poco con esto que hablábamos antes, ¿no? De las dificultades, los problemas y tal, intentemos pensar en las dos dimensiones que tiene eso. Primero, ¿qué cosa de eso que me estoy encontrando puede tener que ver conmigo? ¿Vale? No encuentro trabajo. Vale, perfecto. ¿Por qué? Vale, es difícil encontrar trabajo en este momento porque hay una pandemia, bla. Vale, ok, eso es un hecho objetivo. Pero ¿hay algo dentro de mí que pueda ayudar a mejorar? Porque, a ver, a algunas personas se las contrata, ¿no? Entonces, vamos a ver, ¿qué puedo hacer yo ahí en esa cosa interna que sí que tengo ámbito de actuación? Porque evidentemente en la pandemia no, salvo que descubra la vacuna de la solución mundial, pero si no es el caso, entonces a lo único que puedo ceñirme es a lo que hay en mí, ¿sí? Y entonces sí que ahí hay un proceso de autodescubrimiento para poder ser capaz de ver las creencias que están afectando a cada una de las situaciones. Generalmente tienen que ver con el no soy capaz, no creo que pueda, no tengo los suficientes conocimientos, no soy lo suficientemente bueno, no estoy lo suficientemente preparado, ¿vale? No puedo, no tengo, no hago, no, ¿vale? Siempre, Generalmente. siempre, una pregunta, ¿eh? Siempre
basado en la creencia que vamos a encontrarnos los obstáculos y los retos o las dificultades, o, ahora pensando en voz alta también, ¿no? Obedece a veces a unas razones sistémicas, es decir, quizás la vida nos ayuda el feedback de la vida nos ayuda a reajustar, no, Ujú, o creencias o objetivos, ¿no? O sea, ujú. o no, o cambiando la creencia ya todo se realiza, no sé. O sea, A ver, es probable que cambiar la creencia, en algunos casos no sea la única vía para resolver un problema, ¿sí? ujú, Pero generalmente nuestras creencias, o sea, determinan lo que vemos, ujú, ¿sí? O sea, en base a mis creencias yo percibo el mundo. Entonces, si cambio mis creencias, lo que sí cambio es la percepción del mundo, mm, ¿vale? Entonces, lo que hay que ver es si en esa nueva percepción del mundo, eso que para mí era un obstáculo o era una dificultad, lo sigue siendo o no, ¿sí? Si lo sigue siendo, evidentemente, puesta en marcha de nuevo el mecanismo. Hay que ver qué parte de eso que sigo viendo como un problema. Bueno, este es mi método, ¿eh? No digo que sea el más válido del mundo, es lo que yo pues creo que es práctico hacer. Ya digo, yo siempre intento enfocarme desde una perspectiva muy práctica de las cosas. Vuelvo a la misma situación, veo en eso que sigo viendo como una dificultad, un problema o algo que no puedo resolver, qué hay de objetivo y qué hay de subjetivo. ujú, Si detecto algo subjetivo, vuelta al trabajo de cambio de eso, ¿vale? Quiere decir que a lo mejor llega un momento que aún yo cambiando cosas, pues sigo percibiendo una dificultad o algo como algo que tiene que ver con algo objetivo. Bueno, pues ahí lo dejo. Es decir, ahí ya no lo abarco más. Pero sí que creo que muchas veces gran parte, ¿no?, de lo que nosotros vemos en la realidad no deja de ser un reflejo de ti. Y al final lo que pasa siempre pasa. Por ejemplo, porque hay personas que están en la cola de un supermercado y lo sufren y hay personas que no. Pues tiene que ver con nuestras creencias. Estoy aquí perdiendo el tiempo. Mira, y también derivado de las creencias generalmente vienen los juicios, ¿no? Pero y hay otra persona que está en la cola y simplemente pues está haciendo cola y ya está. Hay una persona que se les va por la carretera, pincha una rueda y es la hecatombe mundial. Y hay otra persona que, bueno, pues mira, he pinchado, pam, pam, cambia la rueda y sigue su camino, ¿no? mm, ¿Cambia el hecho? No. ¿Qué cambia? El mundo interno de cada uno. ujú. Entonces yo sí que creo que hacer cambios en nuestro mundo interno nos va a ayudar a ver un mundo externo más acorde. Si quieres dejar de percibir la realidad de cierta manera, es muy probable que gran parte de las cosas para hacer eso esté en ti, no en la realidad externa objetiva. ¿Sí? Yo no sé cómo vamos de temas, pero voy a decir una última cosa si quieres por mi parte, Ujú, porque tú has hablado de la pandemia. ujú, Y es verdad que en este momento en que grabamos este vídeo, pues estamos sumergidos en un entorno de pandemia y no sabemos si esto va a ser una tónica anual o 15, y cada 15 años, no sabemos. Y mi pregunta, que yo ya me he dedicado a hacer esta pregunta a varias personas, a ver qué opinas. Esta ujú, pandemia la hemos creado entre todos un poco, ¿no? Entonces hay una creencia, ujú, ¿no? Como generalizada, porque claro, bueno, es verdad que hay gente que la vive más o la vive menos esta pandemia, ¿no? Pero quieras que no, ya ha sido algo que nadie queda fuera de la afectación social o personal que implica esto. ¿Qué es esto respecto a las creencias? Porque puede representar un reto, pero para algunas personas está representando dificultades, ¿no? ujú. Mira, yo en mis cursos, cuando a veces hacemos algún ejercicio práctico con algún alumno así sobre algún tema suyo personal, siempre digo lo mismo, la pandemia es, punto, se acaba la frase. O sea, más allá de esto, todos son percepciones individuales del tema, Mm, ¿vale? ¿Cómo es la pandemia? ¿Cómo nos está perjudicando, beneficiando? ujú, Si es que alguien lo ha diseñado para no sé qué de la humanidad. mm, Yo creo que todo eso es mundo interno de cada uno, ¿sí? La pandemia es la pandemia, es un virus que muta, que tal, que genera unos síntomas, que no sé qué, no sé cuánto, y ya está, ¿vale? Pero más allá de eso, por ejemplo, ¿qué pasa, no? Pues la gente que a lo mejor tiene una
una forma de vivir muy proyectada a salir, a vivir experiencias, a socializar, pues lo está viviendo de una manera mucho peor, ¿no? Que la gente, pues que a lo mejor es más ermitaña, ¿no? Está más en su casa, a lo mejor no tiene tantas relaciones, ¿no? Pero la pandemia es la misma para los dos. O sea, está pasando lo mismo a nivel objetivo en el mundo para ambos, ¿sí? Pero posiblemente la percepción de cada uno será distinta. A lo mejor uno pues dirá, pues mira, yo sí hay una pandemia, pero tampoco me estoy enterando de mucho. Y habrá otro que está profundamente afectado porque su vida ha cambiado 360 grados. No puede salir de casa, no puede comer con gente, lo que sea, ¿no? Lo mismo de los negocios. Hay negocios que están vendiendo más que nunca, ¿sí? Y hay otros negocios que realmente están viviendo una crisis muy fuerte porque no pueden abrir. ¿Vale? La pandemia, hecho objetivo, es la misma para todos, pero claro, luego hay una situación personal, individual, de experiencia, ¿no? Que condiciona esa percepción. Quiere decir, no quiero decir con esto que la persona que experimenta eso no tenga derecho a verlo a su manera, evidentemente que sí, pero lo que quiero decir es que siempre hay una visión subjetiva. Subjetiva es la tuya, la que tú experimentas, Sí, nada estoy de más. acuerdo. Y además, bueno, todo esto que estás diciendo a mí me hace pensar, hemos creado esta pandemia porque, a ver, si creemos que somos creadores, es que hay un nivel inconsciente colectivo que ha decidido pandemia, ¿no? Es decir, que ahora en el guión de nuestra película toca esta situación y significa eso, según lo que tú dices, que desde el inconsciente colectivo se nos está diciendo algo, ¿no? Se nos está diciendo no salgáis, interiorizar, ¿no? No. Bueno, sí, posiblemente haya un mensaje, ¿no? Que tenga más que ver. Mira, yo te voy a decir la experiencia que he sacado yo, ¿vale? Pero esta es la mía, ¿eh? No quiero decir que sea esto ninguna verdad universal, ni mucho menos. Pero yo he visto dos cosas de la pandemia. La primera es una invitación a ir más a la parte interior, o sea, el hecho pues, de tener que salir menos, es como una invitación a decir, oye, no pongas tanto tu experimentación de la vida en las cosas que haces, ¿no? En ir al cine, en tal, sino atiende a tu mundo interno. Mm. Dale importancia a eso porque la tiene en tu vida. Esto es una. Y la otra importante que saco es el tema del contagio. Es decir, hasta la pandemia, mm, y lo extrapolo, no sé si la gente era tan consciente de la cantidad de veces que te has contagiado de cosas que a lo mejor no te querías contagiar sin hacer nada al respecto. Es decir, si tú ahora no te quieres contagiar del virus, pues te pones una mascarilla, te pones el gel, ¿no? Evitas ir a ciertos espacios que antes a lo mejor ibas con más frecuencia, lo que sea. Pues yo lo veo un poco así a nivel de contagio energético, ¿no? Antes, pues a lo mejor tú no te das cuenta que ibas a un sitio con una energía fatal, pero seguías yendo, ¿no? Pues a lo mejor lo correcto no era ir, era evitar entrar en ese ambiente, ¿vale? O Me sea, encanta. fíjate que cada uno puede ver ahí Me lo que gusta mucho. quiera, ¿no? Me encanta, me encanta, me encanta. Entonces, yo creo que todo puede ser aprendizaje. Es muy importante y no estoy diciendo con esto que no pueda haber una crisis mm, económica muy grave, ¿vale? Derivada de esta situación. No quiero negar la realidad, ¿vale? También quiero decirlo porque no quiero que se me malinterprete. Hay que ser consciente de lo que hay, pero luego siempre con lo que hay que intentar sacar, para mí, un aprendizaje. Yo, Y luego, pues evidentemente hay que hacer cosas. Para eso creo que están. Digo, ahora voy a hacer una pequeña crítica constructiva, ¿no? Pero para cosas como lo que está pasando a nivel de crisis económica, creo que para eso es para lo que realmente existen los políticos, los gobiernos, ¿no? Los estados, para ayudar en estas circunstancias. Más allá de discutirse todo el día, a ver quién tiene razón, igual una de las cosas que tendrían que hacer es buscar soluciones para ayudar a estas personas. bueno, eso es otro gran tema, pero yo creo que Ujú. ya nos vamos. Yo voy a acabar diciendo, antes he dicho que acababa, pero ahora sí que acabo. Yo tuve una experiencia en la India muy interesante de la cual aprendí una forma como de agradecer
cuando alguien te ha iluminado o te ha dado una buena enseñanza. Con tus comentarios de hoy, la verdad es que yo personalmente me siento agradecido porque, bueno, me has iluminado, ¿eh? Yo comparto con muchas personas estas inquietudes, pero esta última observación que has hecho de cómo metafóricamente nos tenemos que proteger energéticamente, ¿no? Me parece súper interesante y esta me la apunto. Así que te Muy digo bien. lo que decían en la India, Namaste Guru, porque ha sido una Namaste. enseñanza muy bonita. Así que por mi parte, eso es Muy todo. bien. Pues gracias, Carlos. Yo simplemente os dejo como última reflexión, ¿vale? La parte externa. Obstáculo, ¿vale? Situación o hecho que impide el desarrollo de una acción. Que impida el desarrollo de una acción en ese momento no quiere decir que ese obstáculo no se pueda trabajar para que la acción se pueda llevar a cabo, ¿vale? Ahí, por ejemplo, lo relacionaría con el tema, ¿no?, de las propias creencias limitantes, etcétera. Si tú tienes un camino y pones una valla, pues para poder continuar lo único que tienes que hacer es quitar la valla, ¿vale? Pero el camino se puede caminar o se puede recorrer. Reto, objetivo o empeño difícil de llevar a cabo y que constituye por ello un estímulo o un desafío para quien lo afronta, ¿vale? Generalmente los retos están asociados a cosas positivas, es decir, no son aquello camino rodado, pero el hecho de que haya un poquillo de dificultad o de cosa para conseguirlo, pues nos lleva a la acción, a decir, va, lo voy a conseguir, ¿sí? Dificultad, situación, circunstancia o obstáculo difícil de resolver o superar, ¿vale? Ahí ya tenemos como una visión de que, esto va a ser muy duro, ¿vale? Entonces, ¿cómo se pueden afrontar las dificultades? Pues bueno, a lo mejor en lugar de, nunca hay que plantearlas, yo creo, como algo de resolución inmediata. Hay que hacer poco a poco el camino para ir, ¿vale?, despejando todas las dificultades o obstáculos que nos podamos encontrar. Si antes hablábamos de obstáculo como camino con una valla, pues una dificultad a lo mejor sería varias vallas seguidas, ¿sí? Y problema, asunto o cuestión que se debe solucionar o aclarar. Dificultad de solución dudosa. Planteamiento, y esto es con lo que yo me quiero quedar, ¿vale? Porque los problemas siempre están asociados a cosas negativas cuando por sí mismos en su definición no lo son, pero lo hemos llevado, ¿no?, a algo que realmente es chungo, malo. Es un planteamiento de una situación cuya respuesta es desconocida y debe buscarse. Esto es realmente un problema. Algo que es desconocido, tiene una solución dudosa, no sabes muy bien, ¿vale? Pero no quiere decir que sea malo tampoco, ni negativo, simplemente que hay un desconocimiento y hay que hacer un proceso, ¿no?, para aclararlo, para resolverlo, ¿vale? Pero quitemos, ¿no? Y por eso también un poco el título de este espacio es Cambia tu perspectiva de los problemas. Es que si lo vemos como algo malo, va a ser algo malo. Si lo vemos como algo difícil, vuelvo a las creencias, va a ser difícil. Pues intentemos pensar que los problemas no son tan difíciles ni tan malos y a lo mejor nos ayuda a poderlos resolver de otra manera mucho más liviana y también, ¿por qué no?, más fácil o con más ayuda de la que creemos. Y creo que ya lo he dicho todo, así que hasta aquí. Exacto, para el que quiera que la vida sea fácil, pues que busque eso. Y hay que respetar si hay gente que quiere ver problemas, ¿eh?, y dificultades. También te diré esto. Pues cambiemos nuestra perspectiva, vuelvo a lo mismo, vayamos al mundo interno, ¿vale? Porque siempre todo lo vemos tan mal, ¿eh? Y intentemos cambiar esa perspectiva y cambiando lo interno cambia lo externo. Eso es. Muy bien. Muchas gracias, Ingrid. A ti, Carlos. Hasta la próxima.